Listo. Entonces, la conducción AC en un medio dieléctrico con pérdidas, la podemos describir por medio de las ecuaciones de Maxwell, pero vamos a estudiarlas bajo una condición de frecuencias bajas por debajo de 10 MHz. Bajo esta condición podemos usar lo que se llama la aproximación cuasi estacionaria, en donde nosotros excluimos el potencial vector de la descripción del fenómeno que estamos estudiando. En este contexto de la aproximación cuasi estacionaria, en la cual nosotros el campo eléctrico lo asociamos solamente a un potencial escalar y omitimos la componente del potencial vectorial, nosotros tenemos que existe una cierta diferencia de potencial que depende del espacio, pero para un cierto punto fijo en el espacio, por ejemplo acá, que yo coloco dos electrodos en un material, es decir, yo fijo el espacio donde voy a hacer la medición. En ese caso voy a tener una variación solamente temporal, o sea, en este caso de acá. O sea, en el caso en que yo tengo un material que excito con una señal de corriente que varía en el tiempo de una forma armónica con una cierta frecuencia, esa excitación que introduzco en el material va a producir una respuesta en voltaje del material. Esa respuesta en voltaje del material va a ser también sinusoidal con una cierta fase. Y esta frecuencia, este voltaje que estoy midiendo acá en el material está medido en unas ciertas posiciones. Es decir, cuando yo mido, estoy midiendo en unos ciertos puntos fijos en el material. Es decir, yo estoy midiendo el potencial, estoy midiendo una diferencia de potencial entre dos puntos espaciales. En este caso, que estoy midiendo en puntos fijos, considero que esa diferencia potencial no depende del tiempo. Y como están los puntos fijos, pues como no están variando, pues no le coloco la dependencia espacial. Ahora, yo puedo usar unas variables complejas que me permitan a mí describir de una forma más simple estas interacciones electromagnéticas con la materia. Las ecuaciones que me rigen este movimiento de cargas en un material dieléctrico son la ley de Ohm microscópica, que me relaciona el campo eléctrico microscópico en cada parte del material con la densidad de corriente. Tenemos la ley de Gauss, que nos relaciona la densidad de cargas que hay en el material con la permitividad eléctrica del material y el campo eléctrico al que están sometidas dichas cargas. Y tenemos la ecuación de continuidad que tenemos que cumplirla. La ecuación de continuidad simplemente nos está diciendo que no pueden desaparecer o aparecer cargas de la nada. Si hay una densidad de corriente es porque en algún lado hay una variación de carga. Si la densidad de corriente sale de un punto del espacio, quiere decir que hay unas cargas que están variando en el tiempo. De acuerdo a esto, nosotros podemos reorganizar un poco los términos. Es decir, vamos a tomar la ley de Gauss y reordenamos un poco los términos para ver cómo se obtiene la variación de la carga con respecto al tiempo. Entonces, la variación de la carga con respecto al tiempo tiene esta forma. A partir de la ley de Gauss la obtenemos. Y si nosotros usamos la ley de Ohm, vamos a encontrar esta expresión de acá. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es reordenar un poco estos términos. Y para reordenar los términos, simplemente voy a tener en cuenta esta aproximación cuasioestacionaria. Es decir, como yo estoy asumiendo la aproximación cuasioestacionaria y estoy excitando con una señal que varía en el tiempo y que está definida en el espacio, la variación en el tiempo es armónica y la dependencia espacial es una función de potencial para cada punto del espacio. Entonces yo puedo calcular la variación del potencial con respecto al tiempo. Y me daría exactamente la derivada de esta función, que sería j omega por ese potencial eléctrico. Ahora bien, si yo introduzco esto en la ecuación de arriba, voy a obtener esta expresión de acá. Noten que esta expresión de acá nos permite definir este parámetro. Este parámetro que está aquí, que se parece a este de acá. Si ven, estas dos ecuaciones se parecen. Este parámetro que está aquí tiene características de conductividad, pero en esta parte tiene una componente imaginaria. Esta componente que está aquí es una componente imaginaria, mientras que esta que está acá es una componente real. Yo defino esta conductividad como la conductividad compleja, donde su parte real es la conductividad y la parte imaginaria corresponde con la componente
que apareció acá, que está asociada con la permitividad. Ahora, si yo hago lo mismo para definir la permitividad quedaría definida, la permitividad compleja quedaría definida como una componente real y una componente imaginaria. Esta relación implica que entre la conductividad compleja y la permitividad compleja existe una relación, que es esta. Para el caso en que estamos perturbando el medio con una señal armónica, una señal que varía en el tiempo de forma sinusoidal, armónica.